tienen una pequeña influencia en los ferrocarrileros que en aquella época están organizándose, curiosamente en esta colonia, ¿no? Y les hacen un pequeño eco. Y entonces crean el Sindicato Inquilinario del Distrito Federal. ¿Cuáles son las demandas? No tienen demandas, todavía no hay tiempo a formularlas. El movimiento se va a construir de abajo hacia arriba, pero con la iniciativa del sector militante, y esto es lo que lo hace apasionante, ¿no? El día 28 anuncian que muy pronto se va a crear el Comité Central, porque todavía no lo hemos elegido, ¿no? Del movimiento inquilinario y la plataforma organizativa, el plan de lucha y las demandas. El caso es que están pisando en una realidad social que tiene un eco inmediato. Todo esto, como les estoy contando, empezó el 17 de marzo de 1922. Para el día 29 de marzo, o sea, 12 días después, el Sindicato Inquilinario, que no tiene programa, no tiene dirección, no tiene propuesta, tiene 900 afiliados. Y uno dice, ¿qué le pasó a la izquierda que no sabe encontrar los resortes entre la actividad militante y el sentir de la paz? ¿Qué le pasó a la izquierda que no es capaz de convocar a los 80,000 chavitos que trabajan en los Oxxos, los 7-Eleven, las farmacias y que ganan menos del salario mínimo? ¿Qué le pasó a la izquierda que ha perdido esta capacidad para actuar en la realidad social de las sociedades en las que vivimos? Y ya para el 29 de marzo ya tienen estatutos. Porque eso sí, como son leídos y escribidos los miembros de la dirección, pues se fabrican unos estatutos. Pero sobre todo, lo que han logrado al despertar esta tensión latente, lo que han logrado es que se construya el primer pliego petitorio, de abajo hacia arriba. Y ya están las tres demandas. La primera es bien modesta, es reducción de las rentas un 25%. Si pensamos que habían aumentado un 300%, la petición de reducción de las rentas es bien chiquita, 25%. La segunda es las reparaciones van a cargo de los dueños y se descuentan de la renta. ¿Sí? O sea, si el dueño no quiere reparar, yo reparo y descuento de la renta. Y la tercera es los inquilinos crean una comisión de higiene, de tal manera que va registrando en todas las vecindades donde empiezan a tener fuerza, va registrando los problemas de higiene, insalubridad, baños, falta de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo. Con un programa tan chiquito, reducción del 25%, reparaciones a cargo de los dueños y comisión de higiene, el movimiento empieza a convertirse en una fuerza excelsa. ¿Y cómo se desarrolla? No se lo pueden ustedes creer. De veras, cuando yo estudié esta historia, yo leí, ¿qué es esto? Dos docenas de activistas tienen un movimiento, 22, 25. Y estos 25 se lo toman en serio y empiezan a hacer meeting en las esquinas y en los patios de las vecindades. Donde hay una vecindad, entran y evalúan. Estamos en la época en la que no hay equipos de sonido, no hay megáfono, al puro pinche corazón y a lo que te dé la garganta. 25 chavos sueltos, entrando en los patios de las vecindades y diciendo, este es el problema y este es el sindicato inquilinario y esta es la demanda, afíliate y organiza. Para el 1 de abril, 14 días después de iniciado el movimiento, ya tenían mítines masivos en San Lucas, en Santo Domingo, en Salto del Lago. Y finalmente, el día 9 de abril, en el hemiciclo Juárez. ¿Y cuántos trabajadores tenían afiliados? 12,000. 12,000. Apenas, y la velocidad con la que ha crecido Morena en estos últimos años, porque otra vez toca un punto de medida. Yo he visto el crecimiento de la generación de Morena en lugares como Monterrey, donde se pasó de 37 a 1,800 en un mes.
En general, estos fenómenos de afiliaciones masivas corresponden al encontrarte el pulso a la ciudadanía, ¿no? 12.000. Según mi percepción, están inflando el número de los compañeritos de la Juventud Comunista, pero no son menos de 8.000. ¿En cuánto dijimos? En 13 días, en 15 días. A partir del 30 de abril hay un meeting diario en el Distrito Federal, todos los días. ¿Sí? Y crea un oficina en la calle Manzahualcóyotl, donde ahora estaba, donde estuvo en el tiempo el Sindicato Democrático del Panadero, San Juan de Tren, calle de Putas, por cierto. Sí. Ahí sí. Ahí sí, sí. Claro. El que no haya tenido una vecina puta en alguna etapa de su vida no merece llamarse chileno. Entonces, la plebe. Yo he visto ejemplares de la plebe. En México no hay. Poquitos ejemplares de la plebe que quedan. Está en un archivo de la Internacional de Estudios Sociales en Ámsterdam. Porque tenían comunicación los jovencitos estos de la Juventud Comunista con el anarcosindicalismo de Holanda, y entonces ahí hay ejemplares de la plebe. Está poca madre. La plebe era un periódico de Jorge, lleno de artículos, con información, con narraciones, ¿no? Una época sin radio, sin televisión. Y deciden que el próximo paso es la huelga. Hasta ahora esto es inusitado, tú haces huelgas en las fábricas, pero ¿y cómo haces una huelga de inquilino? Es bien sencillo, no para nada. Te declaras en huelga, la vecindad se pone una bandera rojinegra en la puerta que dice, estoy en huelga, no pago renta. Y ya levantan un programa de 4 puntos. Es curioso cómo el movimiento va evolucionando programáticamente de abajo hacia arriba. O sea, cuanta más sensibilidad hay en los problemas de las vecindades y las demandas, más claro se está volviendo el programa. Y convocan a una huelga para el 1 de mayo. Nacieron en marzo, mediados. Marzo, abril, mes y medio. La huelga plantea cuatro demandas, ya aumentó una. El del 25% sigue en pie. La demanda de crear la Comisión de Higiene se transforma y se vuelve, el sindicato nombrará inspectores de salubridad. O sea, el sindicato se da la potestad de ir a visitar las vecindades y decir, aquí hay problemas de higiene, aquí hay problemas de higiene. De reparación de los acondicionamientos, las habitaciones, excusados, servicios de aguas, le dan 3 días a las patronales de las vecindades para que se realice, y que no lo que se había dicho, con el dinero de la renta se paga y se deduce. Y añade un problema: se acabaron las fianzas. Son los que están aquí en renta para fianza. ¿Sí? Se pagan el mes adelantado, los 2 meses de adelanto. ¿Cómo lo llaman? Depósito. Los que me han sumado en los depósitos. ¿No? Se acabaron. Renta mensual y dicen, como se acostumbra en otros países, a saber cuáles pinches países se inventaron, pero porque el depósito de la fianza es común en todo el mundo, pero abolición. Este es el 4º punto. El 16, los jóvenes comunistas le meten caña al asunto, y ya, como no tienen megáfono, los mítines los hacen con 3 tribunas. Y entre comillas dice la convocatoria, para que todos oigan bien. De tal manera que en lugar del método horrible de ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Los hacen los mítines en 3 tribunas con oradores diferenciados. Para el 23 de abril, a una semana del supuesto estallido de la huelga inquilinaria, los compañeros lanzan una manifestación de 5.000 inquilinos y organizan lo que Paco estaba hablando. Una mujer que había sido lanzada de su casero, ¿no?
llegan las masas del sindicato inquilinario, la suben a un sillón, la meten en una casa, la sientan y van metiendo los muebles, ¿no? O sea, empiezan a practicar lo que se llamaría en la época sindical acción directa. Encontré la historia de un chavito, el más chavito de todos ellos, se llama Enrique Torres, tiene 16 años, y en el mes y medio que llevamos del movimiento, él solito ha sindicalizado a 510 inquilinos y ha fundado 7 comités de vecindad. Yo me lo quiero imaginar, chavito de origen proletario, obrero, me lo quiero imaginar en Enrique Torres, debe tener una labia poca madre, pues, ¿no? 16 años y organiza afiliar 500 en un mes y medio, a razón de 10 por día, y organiza 9 comités en vecindad, no es miedo el Enrique Torres. Y hay ya, en el distrito 6 nada más, hay 67 comités de vecindad, porque el movimiento va adquiriendo la forma natural, que es, crece de arriba con un grupo de agitadores y se recrece de abajo. Entonces la forma natural de organización, la más sensata y la que luego descubre, es en cada vecindad donde hay afiliados, hace un comité vecinal. Y este comité vecinal va haciendo representatividad en escalera hasta llegar a lo que llaman un comité central, ¿no? De tal manera que el movimiento puede tomar decisiones, medidas y acciones, no en el nivel más alto, sino en el nivel más bajo. Porque luego los comités vecinales se reúnen por distritos, en la docena de distritos donde hay conflicto en la Ciudad de México, y entonces pues tienes a los comités vecinales de 8, 10, 12 o 15 o 25 o 40 vecindades en torno al comité de distrito, y a su vez luego al comité central. Llegan las elecciones del comité ejecutivo del sindicato y los que iniciaron el movimiento ganan 9 de 9 cargos. Esta forma parte de una tradición de la izquierda. Yo creo que justificadamente son los agitadores los que han impulsado. 7 de ellos son miembros de la Juventud Comunista, 2 son miembros del partido, más viejos, menos jóvenes, entre ellos el director de la plena, y forman el comité central. Para esto, la unión de propietarios que existía en la Ciudad de México tardaba en reaccionar, le cayó por sorpresa la velocidad con que el movimiento se despliega, ¿no? Y va introduciendo desplegados en la prensa pidiendo que es esto, que aquí impera el desorden, que hay una ley, etcétera, 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 etcétera. Celestino Gasca, que en estos momentos es el gobernador del Distrito Federal, venido del ala izquierda de la CROM, o sea, como un periodista pinche, más o menos, para explorar los intereses, no quiere meterse en la bronca. Entonces dice, no, yo estoy observando. Entre otras cosas, porque la unión de propietarios no es un sector que ser considerado por la oligarquía o por los que dominan el poder como un sector central, son un sector periférico. ¿Sí? No son los dueños de las textileras, no son los propietarios de las industrias ferroviarias o de construcción del programa ferrocarril, no, son los pinches propietarios de las vecindades, son la burguesía pinche, ¿sí? Aunque mueven, como se verá más tarde, una cantidad de dinero brutal. Pues el dueño de 500 vecindades no les quiere contar, que además están implicados en el comercio, el pequeño comercio, no el grande, ¿sí? El comercio minorista. Y entonces Gasca dice, no, yo estoy para que la ley se cumpla, a mí no me miren, les dice a los propietarios y a los inquilinos. Esto va a permitir que el movimiento se despliegue, ¿no? Para esto, uno lee las historias que aparecen en los periódicos y dice, ¿será cierto? Por ejemplo, una declaración de uno de los jovencitos dirigentes del movimiento que dice, ya tenemos listas 25,000 banderas rojinegras con el letrero, Sindicato de Inquilinos del Distrito Federal, estamos en huelga, no pagamos renta, propietarios de todos los países unidos. Son 25,000 banderas. Ni el PMT con los recursos del IFE te saca 25,000 pinches banderas. Que además nada de que los métodos modernos de impresión, no, cosiditas a mano, letra por letra. ¿Sí?
poco hay 25,000 vecindades listas para ir a la huelga? No, estás hablando de palabras mayores. 25,000 vecindades estaría una ciudad del triple de lo que era aquella en ese momento. La Ciudad de México en aquella época no llegaba a los 3 millones. Pero está todo mal. Y el lema está todo mal. Y uno dice, ya están inflando estos camaradas, están exagerando, están en términos de guerra de palabras y de propaganda, haciendo que parezca su poder más grande de lo que es. Pero el 1 de mayo, el día de la huelga, hay 15,000 manifestantes. Entonces dices, bueno, 25,000 banderas, no, pero 15,000, el sector más activo, pues puede representar 100,000 inquilinos involucrados en el proceso, incluidas familias, ¿no? Es curioso, para que se den una idea del número de las cifras. El 1 de mayo hay 3 manifestaciones en la Ciudad de México. Se parece a lo que pasa ahora, en lugar de 1 ¿no? Las dos organizadas por las dos corrientes del movimiento obrero, la corriente cronista conservadora y la corriente radical de la CGT, y la tercera manifestación, la manifestación de los inquilinos. Bueno, mientras que los inquilinos reúnen 15,000 personas, la manifestación de la CROM solo reúne 5,000 y la de la CGT no más de 6,000. O sea, de la noche a la mañana ha surgido una tercera presencia en la vida política de esta ciudad de una intensidad y de un poder encarnado. Cada uno de los grupos que marcharon llevaban el estandarte de su vecindad. ¿A qué horas habían hecho estandarte? Y iban llegando al movimiento Juárez, al movimiento Juárez. Y entonces recorren los barrios del centro y el norte de la ciudad realizando mítines, porque qué chiste hacer manifestaciones ahí pasivas. Pues es una manifestación que avanza y dice, no, en esa vecindad no están organizados, ahí se paran 10 a echar el mítin. Y entonces van desgajándose de la manifestación grupos que hacen mítines en todos los lugares donde hay vecindades, se piensa que no hay organización. Y ya de pasada, ya que están en manifestación, les echan un mitin frente a la embajada gringa para protestar y reivindicar a los mártires de Chicago, en el origen del 1 de mayo, donde la policía les dice que ahí sí no, que hay que dar la vuelta. Y todos los manifestantes se chingan el camión de la policía con todo el chofer y 2 gendarmes y se lo llevan. Detienen a 2 trabajadores y entonces la manifestación dice, no, pues no, ya que estamos aquí, vamos a sacarlos, y se van sobre la delegación policíaca, la ocupan y lo sacan. Mientras tanto lanzan su nueva demanda: estamos en huelga, no pagamos rentas, y se crean las guardias rojas para impedir los desahucios, que es lo que estábamos hablando al principio. Todo esto hecho con este núcleo militante central que no llega a 20 miembros de la Juventud Comunista, cuya base se puede calcular para esos momentos en 35,000 inquilinos en huelga. De repente descubren que la unión de propietarios no representa más que el 4% de los dueños de las vecindades, o sea que es balín, y que por lo tanto, si ellos son los interlocutores del movimiento, no tienen representatividad, mientras que de este lado, los 35,000 inquilinos la tienen y de sobra, ¿no? Entonces, empiezan las medidas. Visitan al Departamento de Seguridad de la Ciudad de México y les dicen no clausuren, porque el Departamento de Seguridad tenía la potestad de clausurar una vivienda si estaba en malas condiciones higiénicas. Y dicen, no clausuren. El acuerdo del sindicato inquilino es, señalen ustedes los defectos, nosotros los corregimos y los pagamos con fondos del sindicato inquilinario y se los pasamos a los patrones de la cuenta. Y Seguridad dice, pues órale. Hay algunas primeras síntomas de debilidad
legalidad por parte de los propietarios. El día 7, o sea, el 7º día de haber estallado la huelga, que la huelga estalla unánimemente en esta zona de la ciudad. Una huelga que es como si colorearas la ciudad de proletaria y pequeño burguesa, ¿no? Y solo te marcara la zona proletaria. Los puntos de huelga señalan la ciudad de los trabajadores, ¿sí? Y hay unos síntomas de debilidad. Un propietario en la colonia Hidalgo, ¿cómo es la colonia Hidalgo? ¿Será aquí? No. ¿Será la calle de Hidalgo? Bueno, este propietario del que se dice de la colonia Hidalgo, que nunca pude identificar, tiene 100 viviendas de y acepta, les propone a la Unión de Inquilinos, yo bajo la renta 50%, pero ya levanten la mano. Y ahí comete su primer error la Unión de Inquilinos. En lugar de decir sí y debilitar a los propietarios al crearles un esquirol dentro de sus filas, dice no, para que no se van afuera de la huelga. Yo creo que esta actitud tiene que ver con la juventud de los dirigentes del movimiento y la prepotencia que agarraron. Estos escuencles que estaban ahí hace un mes y medio diciendo, pues aquí hay un problema, deberíamos entrarle. Un mes y medio después son dirigentes de un movimiento de 35,000 personas. Les falta la sensibilidad política para decir, le meto una cuña a la patrona, se la pandea a uno y los debilito. Y al mismo tiempo logro un éxito en 100 viviendas, ¿no? Y deciden negarse. El gobierno llama a unas reuniones de conciliación y la lucha sigue en la calle. Para el 18, el 20 de mayo hay 32,000 viviendas en paro. El Demócrata, el periódico más importante que se vende en la Ciudad de México, es un periódico progresista, está muy bien. Cuenta, las adhesiones continúan con la misma profusión que el primer día. Ya nos sorprende el número de personas que a diario concurren a escribir sus nombres en la lista de inquilinos declarados en huelga. Pero al mismo tiempo, hay un reporte en la escondidito en los periódicos, una notita chiquitita, que cuenta que el sindicato ha impedido 58 manzanas. O sea, se está creando una doble influencia. Por un lado, se está aumentando el número de huelguistas y por lo tanto el no pago y la presión, y por otro lado, donde hay intervención por parte de las patronales buscando levantamientos, físicamente se los han impedido. Casi hay un choque todos los días con la gendarmería, que no actúa con demasiado rigor, no son como los granaderos de Mancera. Paralelamente están produciendo fenómenos bien interesantes. Nace el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, con 900 afiliados, muchos de ellos estos mismos inquilinos, que se ofrece al sindicato de inquilinario para hacer las reparaciones de manera cooperativa y traspasarle el costo de la reparación a los particulares. Aquí lo interesante es cómo se está gestando el contrapoder. O sea, impides los lanzamientos, estableces tu propia comisión de higiene, impides el cierre de los lugares antihigiénicos, agarran las reparaciones y se las cargan a la renta. Y ahora, ¿no?, las reparaciones en términos de higiene, ahora las reparaciones en términos de construcción. El 27 de mayo, 27 días ya de movimiento, se publica una estadística. Qué chingona estadística. Se llama Estadística de los hechos hasta hoy realizados por el Sindicato de Inquilinos. Mítines al aire libre, 274. Estás hablando en 2 meses, 274 mítines, en 60 días. 4 diarios de promedio. En salones y teatros, 9. Asistentes a estos mítines, 80,000.
Manifestaciones de barrio, 17. O sea, manifestaciones que se movían solo dentro del barrio. Manifestaciones en el centro de la capital, 4. Número de manifestaciones, número de manifestantes, 24.000. Incidentes personales. Heridos por arma blanca, 3. Por arma de fuego, 3. Detenidos en comisaría, 13. Discursos, y ahí es donde ya me caían los pantalones. Diciendo, uno se llama a sí mismo militante. Bargarrea, 211 discursos. En la época que no había sonido ni micrófono. Rafael Carrillo, 179 días, 142. José C. Valadez, 140. Manuel Díaz Ramírez, 129. Jesús Bernal, 108. Genaro Gómez, que no era ningún jovencito, era dirigente del gran sindicato de panaderos, 85. Simeón Morán, 32. Qué huevón, Simeón Morán. Pedro Ruiz Ramírez, 80. En los barrios, los líderes han pronunciado 65 discursos, más. Delegados del sindicato, 2.343 vecindades sindicales. Inquilinos inscritos, 37.000. Inquilinos que no han pagado y que van a ser expulsados, porque había que pagar una pequeña cuota, 632. Tantas cosas más son como ahora. Lugares fijos de inscripción en los 8 distritos, fin. Lugares donde te podías inscribir en el sindicato. Para esos momentos, a 2 meses de haber sido un momento, 112 lugares. Promedio de casas en huelga de 10 a 20 pesos, 60%. De 4 a 10 pesos, 20%. De 20 a 50 pesos, 15%. De 50%, de 50 pesos, 5%. Es incalculable, no tengo una manera de medir lo que esto significa. Habría que compararlo con el salario mínimo de la época y nunca lo hice. Hojas de propaganda, 220.000. Casas reparadas por el sindicato, 32. O sea, en 2 meses habían reparado 32 casas, no vecindades, casas. Obreros empleados en las reparaciones, 1.008. 32 por 1.008 quiere decir 60 obreros de promedio. O sea, habían entrado cuadrillas de alevera, ¿no? Propietarios que han acudido al sindicato sin acuerdo, 48. Y este es un dato bien interesante. Comunicaciones recibidas, 573, contestados, 511. Pero este dato ya es bien interesante. ¿Quiénes son los huelguistas? Obreros, 70%, empleados, 25%, comerciantes, 5%. Estamos en un momento proletario, sin ninguna pinche duda. Pues es la clase obrera la que bajo su forma inquilinaria adopta este proyecto político. Bargarrea se echaba 3 diarios, sábados y domingos. Una relación profunda. El 29 de mayo, 50 propietarios se organizan y dicen, vamos a combatir sin cuartel al sindicato de libertad. Se escribe una carta al presidente de la República en la que dice, la policía de a pie no nos merece seguridad, no están cumpliendo, ¿no? Y corre el rumor de que los policías están sindicalizando. La paranoia de los terratenientes, de los casatenientes, no está justificada. Va a empezar a crecer la represión. Hay 11 presos. Para el 12 de junio, la policía ataca el convento de Los Ángeles, que es uno de los lugares que han sido tomados. Ya 300 terratenientes se unen. Gasca va adoptando la posición, al ver que una fuerza política que le compite en plenitud, va adoptando la posición cada vez más, ¿no? Valadez se queja en sus memorias cuando hace una reflexión sobre un movimiento que era demasiado centralista. A pesar de que existían los comités de distrito, el comité central era que se echaba sobre las espaldas la resolución de todo, y eso impedía que fuera una organización más horizontal y por lo tanto más eficiente.